Amables oyentes, nuestro podcast de hoy, Alimento para el Alma. Tenemos hoy la lectura de la hermosa palabra del Señor en la primera carta universal de San Pedro, el capítulo 3, verso 21, el bautismo que corresponde a esto, refiriéndose al diluvio, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El versículo que está usando Pedro se está refiriendo al diluvio. Entonces, yo quiero hablar un poquito de esto, del diluvio. Ese diluvio que destruyó y acabó con la raza humana impía que estaba corrompiéndolo todo en su momento. No fue más que el misericordioso juicio de Dios que envió la salvación por medio de la destrucción. El propio Dios había dicho, el fin de toda carne ha venido delante de mí. El diluvio no fue otra cosa que la muerte y sepultura del gran cuerpo putrefacto, de una carne corrupta que había llegado a constituir la raza humana y que había hecho frente a Dios, que había rechazado el llamamiento de Dios por medio de Noé. El sacrificio hecho en el monte Moría fue otro símbolo de la vida que recibe por medio de la rendición absoluta del yo. Los padecimientos de José fueron las sendas que le condujeron a su elevación y coronación. El cruce del Mar Rojo fue el bautismo de muerte del pueblo de Israel. La muerte de los primogénitos y la destrucción del ejército egipcio en el mar fue exactamente lo mismo que los que perecieron en el diluvio. Ponen de relieve el mismo cuadro. La salvación de los primogénitos de Israel fue la figura que empleó el propio Dios para demostrar que toda la nación había sido tenida por muerta y que había sido salvada de entre los muertos. Entonces, la gente que fue salvada en el bautismo del diluvio fueron salvadas por agua, no del agua. Antes de que Israel pudiese entrar en la tierra de Canaán, la vieja generación tuvo que morir en Egipto y una nueva raza pasó por las puertas de Cades de Barnea. El cruce del Jordán fue la figura de una muerte mucho más profunda. La muerte de Moisés y la sucesión de este por Josué era el único que podía conducir al pueblo a la tierra de promisión. Da nuevo énfasis al aspecto moral de la herencia más elevada que le correspondía a ellos y por ende a nosotros. La circuncisión fue la figura del golpe de muerte que Dios dio a nuestra vida natural. Todos los tipos de la ley estaban señalados con la marca de la muerte. Los adoradores hebreos y los sacerdotes arónicos entraban al sitio privilegiado y eran aceptados, pero tenían que llevar la sangre de los corderos y las ofrendas quemadas por el pecado y las ofrendas de paz. De otras maneras no podían entrar al santuario. La limpieza del leproso se realizaba acompañada de la figura de la muerte de la vecilla y el esparcimiento de la sangre sobre todas las alas de la compañera. Ambos constituían la parábola de cómo Dios purifica el corazón del pecador. La navaja debía rapar hasta el más mínimo signo de sus fuerzas naturales antes de que pudiesen entrar a reunirse con los adoradores. En la ordenanza de la vaca bermeja debía quemarse no solo el animal, sino también el cuero bermejo o escarlata, que era una figura trascendental del pecado de la humanidad. E igualmente, el pequeño y tierno hisopo que representaba nuestra vida natural y los más delicados signos de su fortaleza y hermosura, todo absolutamente debe ser consumido por las llamas juntamente con la vaca.
No solo la hierba se seca y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella, sino que se ha de cumplir la sentencia de muerte, tanto contra la hermosura de la flor como contra la rudeza y el sensualismo de la vida natural. Aún, queridos hermanos, las mejores cosas llegan a convertirse en maldición nuestra cuando, escúcheme bien, cuando las tomamos en nuestras manos naturales y en nuestros corazones ensimismados e inflados. Esa preciosa criatura inocente que Dios te ha enseñado a amar, solo puede ser ídolo hasta que cese de ser tu criatura y se haga un hijo de Dios. Y el golpe de muerte caiga sobre tu amor y en la vida de la resurrección aprendas a conservarle para Dios y amarle, no con placer egoísta, sino como algo sagrado que Él te ha prestado para que lo cuides. Aún el esposo a cuyas fuertes manos Dios ha encomendado el cuidado de tu débil mano, querida hermana, podrá llegar a ser un sustituto de Dios si no logras entender los propósitos eternos y una influencia que te aparte de Él hasta que muera tu afecto egoísta y aprendas a amarlo, no por darte gusto a ti o a Él, sino para agradar a Dios y para el mayor bien de todos. Lo que nos está explicando las Santas Escrituras es que cuántas cosas se pueden convertir en ídolos para nosotros y reemplazar, o más bien desplazar a Dios. ¿Cuántas veces amamos más a nuestros hijos que a Dios? ¿Cuántas veces se ama más al esposo y a la esposa que a Dios? Dios nos prevé en esta hora que ese amor primero es para el Señor. Él exige el primer lugar. Él nunca dijo que era la segunda persona, ni que desea un segundo lugar, sino Él dijo, yo soy el primero y el último. Pero aquí hay algo más. El dinero no hace daño a nadie que no lo quiera adquirir únicamente por el gusto de atesorarlo. No es la fortuna la que causa daño, sino el amor que a ella se le tiene. Mientras esté latente ese amor, el mundito de 500 o de miles o millones de dólares por año es tan dañino a nosotros como lo son los suntuosos palacios e inmensas fortunas de los millonarios. Dios no se fija en las dimensiones de nuestro mundo, sino el espacio que ocupa Dios en nuestro corazón. Aún nuestra influencia cristiana, nuestra buena reputación de obreros de Dios y el aprecio que nos tienen a nosotros, nuestros hermanos, podrían convertirse en ídolos que deben morir antes de que podamos estar libres para vivir solo para nuestro Dios. Si hemos visto alguna vez una página impresa, seguramente hemos observado que la pequeña I, esa I que tiene un puntito encima, ese puntito que se eleva por encima de las otras letras del renglón. Pues bien, quiero decirle que cada uno de nosotros somos una pequeñita I. Y encima tenemos un puntito de importancia personal, de propio albedrío, de propio interés, de confianza en nosotros mismos. Deseo de nuestra propia complacencia, deseo de que nos aplaudan, de que nos admiren, de que nos reconozcan. O quizás apego a algo por lo cual contendemos en lo que se refleja el deseo de imponer nuestra voluntad, como si se tratara de algo de las dimensiones de una excelente altura de importancia. Todas estas cositas, como las aguas del diluvio, fueron diseñadas para hacernos daño si no aprendemos a darle el primer lugar a Dios. Todo lo que vengo mencionando aquí puede constituirse en un ídolo pagano que desplaza a Dios de ese primer lugar que Dios nos ha enseñado. Ese puntito, esa ahí es un rival de Jesucristo, un enemigo del Espíritu Santo y de nuestra paz y de nuestra vida. Por eso Dios ha dispuesto
que debe morir. Y el Espíritu Santo, con la espada del fuego, está a la espera para acabar con ella, para que podamos entrar por las puertas del árbol de la vida. En una segunda emisión les explicaré mejor esto. Un abrazo y Dios les bendiga.